Quiero contar mi primera experiencia con el mundo del símbolo. Todo empezó hace muchos años, en un momento de mi vida importante, aunque en aquel momento no lo ignoraba. Importante por dos motivos. En un sentido existencial, porque estaba viviendo una crisis muy fuerte, y en un sentido simbólico, porque estaba en mi primer retorno de Saturno. Inicié, de hecho, mi participación en un proyecto educativo que, por el contexto histórico y social en el que se dio, fue un proyecto para aquella época muy revolucionario. El proyecto se llamaba Los colectivos infantiles del Ayuntamiento de Barcelona. Era esta época de interregno que hubo entre la muerte de Franco y el advenimiento ya del poder democrático. Una época caótica, muy peculiar, porque ni el régimen antiguo funcionaba, ni tampoco el nuevo se había consolidado. Entonces se aprobó un proyecto pedagógico, educativo, pues que ni antes ni después hubiera sido posible. Por una razón sencilla, porque por lo menos en teoría tenía unos planteamientos muy revolucionarios. Era un proyecto cuya vida interna estaba regida por un planteo asambleario, es decir, la asamblea era el único órgano de poder de la institución. La finalidad de aquel proyecto era trabajar sobre niños marginados, niños que habitaban hasta aquel entonces en un mundo bastante sórdido porque habían tenido una experiencia larga de estar internos en un asilo regido por religiosos, en un régimen de vida prácticamente carcelario. Nuestra institución tenía como objetivo reestructurar la personalidad de base de los niños e insertarlos críticamente en su clase social de pertenencia. Como verán, por sus ideales, por su meta y por su lógica de funcionamiento, era un proyecto altamente inédito y revolucionario en aquella época. Y ahí un grupo de educadores especializados, de psicólogos y de asistentes sociales, pues llenos de entusiasmo, formamos este equipo con diríamos, con esta meta. Implicaba estructurar los niños en grupos pedagógicos y hacerlos vivir en sus barrios de origen, pero en comunidades, que eran los colectivos infantiles. Cada comunidad estaba compuesta por 4 educadores, 2 hombres y 2 mujeres, un psicólogo y un asistente social. Y el régimen de vida de los niños era de libertad. De hecho, iban a la escuela de su barrio y entraban y salían cuando quisieran, cuando querían. Se podrá comprender lo que significó para un grupo de niños entre los 8 y los 15 años de edad pasar de un régimen de vida prácticamente carcelario a pasar a un régimen de vida de libertad. Pasar de estar tutelados por religiosos a estar tutelados por un grupo de psicólogos y educadores jóvenes, progresistas y muy idealistas. La eclosión de vida y de energía y de conflictos fue intensísima. Fueron unos años de una experiencia vital increíble y de unos conflictos también pues igualmente increíbles. Hasta el punto de que llegó un momento en que la crisis se hizo venir de un modo imparable. En aquella época estaba llegando a España un influjo que dentro del campo de la psiquiatría y de la psicología había eclosionado en Europa, que era el movimiento que se llamó de antipsiquiatría. Lange en Inglaterra, Cooper, Basaglia en Italia, teóricos de la antipsiquiatría que denunciaban, cuestionaban hasta sus mismas raíces todo el sistema de los que ellos llamaban de los psis, psicólogos y psiquiatras básicamente, porque denunciaban que tras diríamos, el rol del psicólogo y del psiquiatra se esconde un agente de normalización social como otro. Es decir, se acusaba a los practicantes, a los profesionales, de ser policías, que no utilizaban la porra ni la amenaza, diríamos, del encarcelamiento, pero sí utilizaban el discurso como un modo de conseguir, más que ayudar a los niños, a hacerles reingresar en una normalidad
y en un destino, diríamos, de explotados. Es decir, el psicólogo como un garante de la normalidad social. Esos planteos muy teóricos, pues en verdad nosotros los vivíamos en carne viva. No nos quedó otra opción que seguir la sugerencia que lanzó uno de los teóricos, David Cooper, que decía: la única salida de los psis es el suicidio. Y así fue. Llegó hasta tal punto de la contradicción y la intensidad del conflicto que no vimos más salida que dimitir. Entre nuestra decisión de abandonar el trabajo y hacerla a cabo, transcurrió un mes en el que ya no nos sentíamos educadores ni psicólogos. En aquel mes conseguimos con los niños un nivel de intimidad sana, de compañerismo. Los chavales hasta aquel entonces nos habían, diríamos, vedado su mundo. Es decir, por mucho que nuestros intentos de construir puentes habían sido hechos con todo empeño e idealismo, nunca habíamos podido construir ningún puente entre nuestro mundo y lo que ellos consideraban su mundo. Pues en aquel contexto de suicidio colectivo de algunos de los educadores, los chavales abrieron sus puertas, las puertas de sus mentes y de sus corazones. Fueron unos días de convivencia con ellos y creo que la experiencia terapéutica para todos, increíbles. Aquí acabó. Para mí supuso una crisis vocacional que me llegó hasta lo más hondo, porque habiendo dejado aquel trabajo, que era un proyecto revolucionario, para mí supuso un abandono de la psicología, un entrar en crisis total. Cuando pensaba en mi vida hacia el futuro no veía nada que Occidente me pudiera ofrecer. Había abandonado la psicología, que había sido para mí entonces mi pasión. Yo lo vivía como un dejar un mundo. Hasta el punto de que la única fantasía que me vino en aquel momento, auxiliadora, para poder yo proyectar una continuidad de mi vida, fue la de hacer un gran viaje, irnos a la India. Un buen día, al leer un anuncio que vi en un lugar sobre introducción a la astrología. Yo, hasta aquel momento, un total escéptico de la astrología, e ignorante, por supuesto. Mi formación universitaria me impedía haber prestado atención seria a este tema, pero me apunté en aquel curso como aquel que se apunta para ir una tarde al cine. Simplemente, incluso por un motivo tan espurio. Yo había observado que algunos de mis amigos ligaban con chicas en base a ¿qué signo eres? ¿Qué tal y cual? Era una época en que estaba un poco de moda. ¿Quién iba a decir que allá me esperaba un renacimiento de mi vocación como psicólogo, pero en otros términos, en otro mundo? Realmente hice un viaje. Sin salir de Barcelona, hice un viaje porque para mí entrar en contacto con el mundo del símbolo supuso encontrar, diría yo, una psicología sofisticada mucho mejor que la que me habían enseñado en la universidad, y a la vez me supuso como un viaje porque realmente el abrirme a la dimensión simbólica de la existencia cambió mi mundo entero. Estaba en Barcelona, pero era otro mundo. También coincidió con un cambio en mi lugar de residencia, de círculos sociales, conocí a nueva gente. En definitiva, sin salirme, diríamos, literalmente de Barcelona, me fui. Me fui de una Barcelona a la que nunca más regresé, tal y como mi fantasía de irme a otro continente o a otra civilización había prefigurado este proceso. Este fue mi primer contacto con el mundo del símbolo.